Hace un mes que Paula fundó su propia marca. Todo se fabrica aquí. Diseño, confección y hasta el embalaje. Moda hecha en Aragón que busca revertir la tendencia del fast fashion. Desde mi historia personal, mi madre de toda la vida siempre ha guardado sus prendas en casa de cuando era joven y para mí son auténticas joyas. Entonces quiero un poco recrear eso, que prendas de calidad perduren el tiempo en cualquier armario. Fue finalista en el último certamen de jóvenes diseñadores de la Aragón Fashion Week, una competición que organiza la Federación Textil y de la que han salido diseñadores como Antonio Burillo o Nacho Lamar. Pues hay talento joven que ha sabido encontrar esos huecos, que ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, que ha sabido vender por internet, que ha sabido conseguir pues, que determinados personajes influyentes se pongan su ropa. Ejemplo de ello es Maravik. Empezaron por internet en la pandemia. Ahora han abierto tienda física en Madrid, aunque más de la mitad de sus ventas siguen siendo online. Las redes sociales, Instagram, como decía, pues ha abierto una puerta muy amplia no solo a España, sino al mundo, y nos ha ayudado mucho a crecer y a dar a conocer nuestro producto. Un ejemplo de éxito más en el panorama de la moda aragonesa, un sector en auge que poco a poco vuelve a resurgir también por la necesidad de ser original en un mercado lleno de grandes marcas.